Hay lugares en el mundo que parecen guardar secretos entre sus piedras, lugares donde el aire se siente diferente, más tenso, más frío, donde la razón empieza a ceder terreno ante algo que no tiene explicación. Mazatlán, la perla del Pacífico, un puerto hermoso de playas doradas y carnavales brillantes, pero en sus entrañas, tallada en la roca viva del Cerro de la Nevería, existe una grieta que la gente prefiere mirar desde lejos. La llaman la Cueva del Diablo. Se encuentra sobre el Paseo Clausen, en el malecón de Olas Altas, frente a la glorieta Sánchez Taboada, un lugar turístico a plena vista del mar, y sin embargo, nadie se atreve a entrar. Las autoridades sellaron su entrada con una reja de color rojo. Sobre ella, grabada para siempre, la figura de un demonio con cuernos y el nombre que los mazatlecos le dieron hace generaciones: la Cueva del Diablo. No es una advertencia decorativa, es un recordatorio. La versión oficial dice que la cueva fue usada como depósito de dinamita durante la construcción del malecón de Olas Altas, que el olor insoportable a azufre que emanaba del lugar era simplemente consecuencia de los explosivos almacenados en su interior. Una explicación lógica, razonable. Pero los mazatlecos más viejos se niegan a aceptarla como la verdad completa, porque ese olor a azufre, ese olor a fuego sin llama, lo percibían incluso cuando la cueva llevaba años sin ser usada, como si algo dentro siguiera ardiendo. Las primeras leyendas que circularon sobre este lugar venían del mar. Se decía que en tiempos pasados, los bucaneros que navegaban por el Pacífico usaban la cueva para esconder sus tesoros: oro robado, cargamentos de pólvora, botines de barcos saqueados. Y para protegerlos de cualquier intruso, corrieron un rumor deliberado: que la cueva estaba custodiada por el mismísimo diablo. Nadie se atrevería a robarle al príncipe de las tinieblas. Pero con el tiempo, el rumor tomó vida propia. Aventureros codiciosos que entraron en busca de esas riquezas nunca regresaron. Algunos dicen que se perdieron en los pasadizos internos, que la cueva se extiende más de lo que cualquier mapa puede mostrar. Otros simplemente dicen que el custodio hizo su trabajo. Hasta hoy, ninguna expedición ha reportado encontrar ese tesoro, ni los objetos personales de quienes fueron a buscarlo. Los pescadores más antiguos del puerto tenían una creencia que transmitían en voz baja, casi como si temieran ser escuchados. Decían que la cueva no era simplemente una caverna, era un umbral, una puerta hacia el inframundo, que en las noches sin luna, cuando el mar se calmaba demasiado, podían escucharse desde lejos sonidos imposibles saliendo de su interior, carcajadas que no pertenecían a ningún hombre, cánticos en lenguas que nadie reconocía, y luces rojizas parpadeando en la oscuridad de la entrada, como ojos que observaban desde adentro. Se decía que quienes se acercaban demasiado en esas noches desaparecían, sin gritos, sin rastro, como si el suelo los hubiera tragado. Existe una versión de la leyenda que se contaba especialmente a los niños, una advertencia disfrazada de historia. Se hablaba de un anciano amable que aparecía cerca de la cueva, ofreciendo compañía y guía a los viajeros solitarios. Con paciencia y palabras dulces, los convencía de seguirlo al interior. Y allí, en las profundidades, el anciano se transformaba, los cuernos aparecían, las alas se desplegaban,
y lo que parecía un paraíso de riquezas interminables se revelaba como una trampa. Quienes cedían a la codicia quedaban atrapados para siempre. Pero, y aquí está el giro inquietante de la historia, decían que aquellos capaces de resistir la tentación eran liberados. El propio Lucifer los guiaba hacia la salida, como si el verdadero experimento no fuera la cueva, sino el alma del que entraba. De todas las leyendas que rodean a la cueva del diablo, hay una que los mazatlecos cuentan con especial escalofrío, una que supuestamente ocurrió durante el carnaval, la celebración más importante del puerto. Dicen que hace muchos años, en plena fiesta, dos jóvenes y hermosas mujeres fueron abordadas por un hombre elegante y atractivo, un desconocido que no parecía pertenecer a ningún grupo, que no tenía acompañantes, que sonreía con una seguridad que resultaba hipnótica. El hombre las llevó hasta la entrada de la cueva. Las dos mujeres entraron, ninguna volvió a salir. Se buscaron durante días. Las autoridades revisaron el interior, no encontraron nada, solo oscuridad, roca y ese olor persistente a azufre. Del hombre elegante, ni un solo testigo pudo dar descripción precisa, como si la memoria de quienes lo vieron hubiera sido borrada. No se crea que estas son solo historias del pasado. Pescadores actuales reportan que sus brújulas se comportan de manera errática al pasar frente a la cueva, desviaciones inexplicables para un punto en la costa donde no debería haber ninguna interferencia magnética. Visitantes que se acercan a fotografiar la entrada hablan de una sensación de peso en el pecho, de frío repentino en pleno clima tropical. Algunos mencionan haber escuchado, apenas perceptible entre el ruido del mar, algo que suena como una respiración profunda proveniendo de detrás de la reja. Y hay quienes aseguran que de noche, cuando el malecón queda en silencio, sigue siendo visible una luz roja, suave y pulsante dentro de la cueva, sin ninguna fuente eléctrica que la explique. Existe también una capa más oscura de la historia que pocos se atreven a mencionar abiertamente. Se habla en susurros de que la cueva fue usada para rituales, no en la antigüedad remota, en tiempos recientes, que grupos llegaban de madrugada, que las autoridades encontraron evidencia de ceremonias sin poder identificar a sus participantes. Los habitantes del barrio de Olas Altas conocen estas historias, pero hay un acuerdo tácito. No se profundiza demasiado en el tema, como si hablar de ello en voz alta fuera en sí mismo una invitación. La cueva está cerrada, nadie puede entrar, y sin embargo, las historias siguen llegando, los testigos siguen apareciendo, las brújulas siguen fallando. La ciencia tiene una explicación para el azufre, para la oscuridad, para la formación geológica de la roca, pero no tiene una para las dos mujeres que desaparecieron durante el carnaval. No tiene una para las luces, no tiene una para el frío, y definitivamente no tiene una para esa sensación que describe todo el que se ha acercado lo suficiente. La certeza absoluta, irracional e imposible de ignorar de que algo al otro lado de esa reja los está mirando de vuelta. La cueva del diablo sigue allí, en el malecón de Mazatlán, a plena luz del día, rodeada de turistas y vendedores y ruido de ciudad. Y aún así, nadie la toca, nadie entra, muy probablemente porque en el fondo todos lo saben. Hay lugares donde la curiosidad tiene un precio que nadie está dispuesto a pagar. Y si alguna vez visitas Mazatlán y caminas por el Paseo Clausen y llegas frente a esa reja roja con el diablo grabado, tómate la foto, pero no te quedes demasiado tiempo. Y sobre todo, no escuches con demasiada atención.